Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a ver la segunda parte de los sistemas de exhibición cinematográfica, los sistemas de sonido cinematográficos. Nosotros vimos toda la parte analógica, partimos del mono, explicamos todo cómo fue evolucionando históricamente. Nos falta ver la parte que se usa ahora en la mezcla, la que más se usa. Aunque siga habiendo sonido analógico, la mezcla hoy en día es más que nada digital. Bueno, yo les contaba esto de Dolby, que Dolby cómo se había impuesto Dolby en el mercado, cómo Dolby había evolucionado. A mediados de los años 90, por lo menos en este país, empieza a entrar en el país el Dolby digital, el Dolby 5.1. Si bien como todos los avances son anteriores, pero comercialmente creo que fue la película Batman Returns, que en el 92 fue, que se inaugura el sistema 5.1. Aquí nosotros mezclamos la primera película en IMSO, que era Tauro. Ya se venían mezclando en el estudio de Vaca unos años, no sé si ya no se estaba mezclando, creo que en el 96 ya se estaba mezclando en 5.1, y Cinecolor ya estaba haciendo copias más o menos por esa época también, no sé exactamente la fecha. Pero más o menos es mediados de los 90 cuando se impone el Dolby 5.1. El Dolby 5.1, bueno, como lo conocen ustedes y lo deben haber visto y lo conocen, es el Dolby digital, que tiene 5 canales discretos, izquierda, centro, derecha, una izquierda surround y una derecha surround. Y el punto 1, esos son los 5 canales, y el punto 1 es el parlante para los graves, el subwoofer. El subwoofer llega solamente a 200 Hz. Y los otros canales son canales discretos que tienen todo el campo audible, o sea, tienen supuestamente de 20 a 20.000 Hz. Entonces, lo que nosotros tenemos ahora es una espacialización de 5 canales, más este canal también de efectos, que es este canal de los graves. Y acá volvemos un poquito al concepto que yo les decía de entrada, cuando dije la imagen estéreo no existe para las grandes salas o para donde hay mucho público. Solamente en un punto exacto. Por este tema del señor Haas. Que nos atosiga con su efecto, que si nos corremos un poquito perdemos la imagen estéreo con dos parlantes. Y esto nos demuestra, como yo les decía, que nunca existió en el cine un sistema estereofónico, sino que existía un sistema, cuando eran los 4 canales escondidos, esto que yo les expliqué, un sistema de efecto de espacialización. Y acá de vuelta nos da la pauta de que vuelve ese efecto de espacialización ayudado por 5 parlantes. Entonces, con esta espacialización, o sea, nosotros lo que ganamos es una calidad de sonido muchísimo superior, porque son canales discretos, porque son canales que todos los canales se escucha lo mismo, el mismo espectro, el mismo rango dinámico, digital. Cuando se instaura el 5.1, todavía seguíamos en fílmico. Ponen esta codificación para el 5.1, la ponen dentro del fílmico. Entonces se les empieza a complicar más todavía, porque ¿de dónde lo van a poner? Porque ya el analógico no lo van a sacar, porque tiene que ser compatible con los sistemas anteriores. O sea, ningún sistema desbancó e hizo pelota a los sistemas anteriores. Fíjense que cuando hicieron el Dolby de 2 canales, incluso el de 2 canales, de 4 canales escondidos, también lo podía leer un lector mono. O sea, porque sumaba y lo que leía era esto que yo les decía, el galvanómetro, que leía intensidad de luz por el tiempo. Entonces, eso no lo iban a sacar. Digo, ningún
sistema desbancó a todos los otros anteriores, salvo el DCP, salvo cuando cambiamos totalmente de sistema. O sea, que se produce una revolución infinita. Pero bueno, seguíamos con el fílmico. Entonces, ¿dónde ponían la codificación? ¿Dónde ponían la información para que el lector, para que el nuevo lector digital lea el sonido digital? Y lo pusieron entre ranura y ranura, entre agujerito y agujerito de la película. Entre cada agujerito hicieron un cuadradito donde pusieron toda la información, como es ahora el sistema, el código QR, que es un cuadradito que ahí está toda la información, toda la data. Bueno, es de la misma forma, hicieron un cuadradito más o menos el tamaño de la perforación de la película, donde estaba toda la data. Incluso le pusieron en el medio el logo Dolby, en cada una de este código donde estaba toda la información. Entonces el proyector iba leyendo, a medida que iba pasando la película, iba leyendo la información del sonido, la traducía y la mandaba a los parlantes. Cuando salió, o sea, lo promocionaban como el sistema digital 5.1, revolucionario, etc. Incluso nosotros en IMSO, cuando la primera vez que mezclamos la primera película, que fue Cerca de la Frontera, una película que hicimos de Rodolfo Durán, se mezcla esta película y viene Klashkin, Carlos Klashkin era el consultor Dolby para Latinoamérica, que es argentino también, y viene, y bueno, y porque tenía que aprobar la película, tenía que aprobar el sistema, etc. Y me acuerdo una conversación con él en donde yo no sabía esto, yo estaba recontento, porque decía, bueno, ahora ya no tenemos más compresión. Dice, no, ¿cómo no tenemos más compresión? Entonces hizo una prueba y nos enseñó, nos contó. Dice, miren, agarren una zona de su película donde estén sonando todos los parlantes. Entonces, en ese momento estaban sonando todos los parlantes. Y desconectamos los parlantes y quedó uno solo. No me acuerdo, el L, el R. Dice, fíjense la calidad de sonido, si pueden escuchar que esa calidad de sonido, cómo era. Y bueno, y sí, creo que era el canal central de las voces. Los otros canales estaban sonando fuerte, nosotros los bajamos. Y no me acuerdo si lo bajamos, lo desconectamos. Y la calidad del sonido se veía afectada. ¿Por qué es esto? Porque en ese cuadradito, en esa especie de código QR que estaba entre perforaciones, tenían una capacidad limitada de poner información. Entonces, ¿qué hacían? No era un sistema PCM, no era un sistema de codificación, de sampleo como es la cuadrilla del sistema PCM. Que son canales discretos y que no tienen compresión. Tenían que hacer una compresión tipo como es el MP3, donde vos perdés calidad, es mucha la información que vos sacás. Entonces, ¿qué hacen? Cuando de esos 5 canales está sonando uno solo, no comprimen tanto. O sea, comprimen siempre al límite. Entonces, la sensación es, ¿en qué se basan esto? Se basan en psicoacústica. Estas cosas que nosotros estudiamos y se basan en psicoacústica en el principio de enmascaramiento. El oído tiene una capacidad de enmascarar un sonido con otro y cuando suenan un montón de sonidos hay un montón de información que el oído se pierde, pero hace en el cerebro la idea de que está sonando todo perfectamente. O sea, es el principio de enmascaramiento, es esto que el mismo principio que usan los ingenieros que diseñaron el MP3 para sacar información que el oído no escucha. Este sistema que se llama AC3 lo que hace es comprimir las cosas por enmascaramiento para meter toda la información que pueda meter y que a vos te dé la sensación de que está todo sonando muy lindo, muy digital y están todas las frecuencias y está todo. Y te da la sensación. Es un sistema, la verdad que es un sistema, un desarrollo de ingeniería muy bueno, digamos, en donde a vos te da la sensación de que te venden el sonido 5.1. En ese momento te vendían el sonido 5.1 digital como si fuera sin compresión, cuando en realidad tenías mucha compresión. Entonces se desarrolla este primer sistema 5.1 que fue un éxito total.
Y como tenían esa compresión que vos después tenías que descomprimirla, de vuelta tenían una codificación los señores ingenieros de Dolby, y de vuelta volvían a hacer lo mismo que hicieron con el sistema de 4 canales escondidos. O sea, volvieron a... no dejaron nunca de lado el negocio en donde vos necesitabas de ellos para comprimir y descomprimir. Y de vuelta te prestaban los equipos, no te los vendían para los sistemas más profesionales, en la mezcla, digamos. Y vos tenías que ir y pagar el royalty cada vez que mezclabas una película digital. O sea, seguía funcionando el negocio perfectamente. Pero aparecen las competencias, así como había aparecido Ultra Stereo con la época del Dolby analógico, aparecen otras competencias. Casi a la par, en realidad, son desarrollos a la par. Aparece DTS. DTS sí tenía un compact especial, tenía un sistema de compact especial, en donde el sonido salía de un compact disc, pero que también tenía una compresión. También había una compresión ahí, no era exactamente PCM. Ellos también habían hecho una cosa de compresión para que vos le compres el DTS, etc. Bueno, era otro tipo de negocio, pero ellos te vendían el DTS, que el DTS tenía mejor calidad, tenía más fidelidad que lo que era el 5.1 Dolby. Era el 5.1 DTS. Pero había un inconveniente. Vos ahí tenías que tener la máquina del compact de DTS y la película no te arreglaba solamente con el fílmico. Necesitabas el fílmico más el DTS. ¿Y cómo lo disparaban? Lo esclavizaban como esclavizábamos nosotros el Pro Tools en esa época. Nosotros no trabajábamos con imagen dentro del Pro Tools. Nosotros hacíamos con una señal MIDI en un VHS o en un neumático, lo que sea, en nuestra referencia video, en nuestra máquina de video, en nuestra máquina magnética de video, con un timecode. Este timecode era leído, interpretado por la computadora, y la computadora se esclavizaba, se decía así, o sea, la seguía a la máquina de video. De la misma forma, DTS era esclavizado por el fílmico. Entonces lo que tenían que hacer ya era menos información que había que grabar en el fílmico, y lo grababan aquí. Lo grababan acá. Esta raya que ven acá es este es el timecode. Entonces el lector leía el timecode, lo interpretaba y disparaba y esclavizaba y movía el disco del DTS. Y eso salía a los parlantes. Entonces ahí tenías dos sistemas. Entonces el sistema ya tenía, el fílmico ya tenía el Dolby analógico. ¿Por qué se tenía el Dolby analógico? Porque el analógico era necesario por si, además de todo, porque al estar entre perforaciones, el 5.1, algunos consideraban que era muy seguro porque estaba entre las perforaciones, porque no se rayaba, porque no tenía contacto con la platina más que nada y no se rayaba, pero en realidad si eso sí, muchas veces yo he visto proyectores que se desbandaban y la grilla, no me acuerdo ahora cómo se llama, la grilla que agarraba la película y la movía, le pegaba a las perforaciones y las rompía, o sea, era un despiole. Entonces, y eso pasaba muy, muy a menudo. Yo calculo que ustedes también lo deben haber escuchado un montón de veces en el cine, que es, si están bien mezcladas y balanceadas las dos mezclas, tanto la digital como la analógica, no te tenés que dar cuenta, pero te das cuenta siempre. Yo la verdad me doy cuenta siempre porque en realidad nunca están bien balanceadas, siempre, o sea, te das cuenta por una diferencia no solo en el sonido, sino también una diferencia en el volumen. De repente baja todo el volumen, o sube, o lo que sea, y después vuelve. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la máquina detectó un error en la parte de los cuadraditos, estos QR... Yo le digo QR, pero no es esta especie de QR, detectó ese problema en esa información y automáticamente pasó a la banda analógica. Entonces, en el fílmico tenemos la banda analógica, los cuadraditos del Dolby Digital, del 5.1, y el timecode para disparar el DTS. Pero, además, apareció el SDDS, que es el de Sony Dynamic Digital, ¿cómo era? Dynamic Digital Sound. SDDS.
que es otro sistema, y lo que hizo Sony, en lugar de hacer el 5.1 para diferenciarse un poco de Dolby y de DTS, hizo 7.1. Pero el 7.1 de Sony tenía, en lugar de tener 3 canales frontales, L, R, centro y los 2 surround, tenía en el frente 5 canales. O sea, tenía L, un L central, el centro, el R central y el R. Eran 5 canales más los 2 de atrás. Ese era el 7.1 de Sony. ¿Y dónde lo ponían? ¿Lo ponían en el fílmico? ¿Usaban el mismo timecode? No, lo ponían en el fílmico. Entonces, lo que hicieron, ya no les quedaba más lugar para nada, en los 2 bordecitos de los 2 costaditos de la película, pusieron, había información de los 2 lados, o sea, no les alcanzaba ya un solo, de los 2 lados, y ahí estaba toda la información en una banda, en 2 bandas, del sistema, de todo el sistema de Sony. Ya no quedaba más lugar para la película, para nada. Y este sistema de Sony también tenía que ser comprimido. Y usaban también los mismos principios de enmascaramiento que usaba Dolby y con sus codificadores de codificadores. O sea, ahí estaba la competencia de los 3. Y ustedes van a ver, todas las películas se hicieron en los 90 y hasta hoy también, que al final de la película van a tener los logos de SDDS, Dolby Digital, DTS, porque la película tiene todo, la hacen en todos los sistemas para que sea compatible con todo. Y ahí hubo una competencia fuerte entre todos, pero Dolby siempre ganó. Por alguna razón, Dolby siempre se supo imponer. Dolby después y DTS también fueron a 7.1. Le agregaron 2 canales más, pero no se los agregaron en el frente, se los agregaron a los costados. O sea, este surround izquierda y derecho lo hicieron como una especie de surround a los costados. O sea, agregaron 2 canales más a los costados, izquierda y derecho. O sea, dividieron el surround en 4, no en el frente. Y ese es el 7.1, tanto de Dolby como de DTS. Todo esto siguió evolucionando hasta que llega el DCP. Cuando llega el DCP, esto es importante porque digo, esta fue la gran revolución del cine, cuando llega el DCP y empieza a desaparecer el fílmico. O sea, en las proyecciones más que nada, en las salas de proyección. Empieza a evoluciona al DCP y aparece, y el fílmico desaparece. Entonces, ¿qué pasa? Ya no necesitamos, porque en realidad el sonido PCM, el sonido en WAV, en AIF, el sonido sin compresión, no ocupa casi nada de espacio comparado con lo que ocupa la imagen. Este DCP, como es Digital Cinema Package, o sea, paquete de digital para cine, en ese paquete, en esa codificación, que también hay una codificación ahí, etcétera, no hace falta comprimir el sonido. Entonces ahí sí son canales discretos. Ahí sí podemos ir con WAV. Ahí sí podemos ir a esta película con entregar WAV y no nos hace falta Dolby en el medio. No nos hace falta nadie. O sea, directamente hacemos los 5 canales o los 7 canales, .1, y los entregamos en WAV. Y no está Dolby para cobrarnos ninguna regalía de nada. En ese momento, en esa revolución, se produce esto que se despega de Dolby y de este sistema de negocios que tiene Dolby. Y evoluciona incluso ahí sí hay un sonido más, ¿cómo le puedo decir? Transparente. Es lo mismo que se entrega del estudio, es lo mismo que vas a escuchar en la sala. No hay compresión alguna. Si bien la compresión que les decía era una compresión por enmascaramiento, era una compresión maravillosa y estaba todo bien. Pero en este sentido, cuando empieza a aparecer el DCP, el espectador puede apreciar exactamente los canales en PCM, que es esto, sin compresión. Hasta que un día aparece el Dolby Atmos. Cuando aparece el Dolby Atmos, lo que hace el Dolby Atmos es codificar de vuelta, pero en otro concepto.
lo que hacen ellos, y acá es el desenlace de lo que yo les decía, el sonido estéreo también no existe. Ellos hacen un concepto de sonido inmersivo, le llaman ellos. ¿Y qué hacen? ¿Vieron esto que yo les mostraba? Que cuando nosotros íbamos de un canal mono a un canal 5.1, teníamos la posibilidad con una especie de joystick de automatizar dónde iba a ir este canal. Iba a viajar de acá para allá, etcétera, etcétera. Pero los canales eran canales discretos, teníamos estos 5 canales, y si yo lo llevaba a la izquierda, lo llevaba al medio, ¿qué significaba esto? Significaba que si yo ponía esto acá, estaba saliendo tanto de acá como de acá en relaciones para que me dé la sensación como era la imagen estéreo. O sea, que me dé la sensación de que está saliendo un poco más de acá que de allá, un poco más de allá que de acá. Pero guarda, porque ahí está Haas de vuelta. Que es esto que yo les decía. ¿Por qué? Porque si yo estoy más cerca de este canal que del otro, me va a modificar la relación, el salto va a ser distinto que el tipo que esté exactamente en el centro de la sala. Para yo poder apreciar en el 5.1 este movimiento de joystick que voy a hacer, voy a tener que estar en el centro de la sala. Bueno, ¿qué hace Dolby Atmos? Dice, sí, mira, vamos a hacerle algo al señor Haas. Incluso, digamos, es algo de que no les importó ya la imagen estéreo y van a ir a algo que es el efecto de espacialización, de inmersión. ¿Qué hacen? ¿En qué se basa el Dolby Atmos? El Dolby Atmos se basa en una codificación de vuelta, en donde es como que vos estás en la sala. O sea, podríamos hacer un Dolby Atmos con podríamos inventarlo nosotros, el Dolby Atmos, con un sistema, con un Pro Tools, en donde en vivo nosotros disparamos el Pro Tools ya automatizado y cada uno de los sonidos mono y etcétera, etcétera, van a viajar y van a ir de un lado para otro. ¿En qué se basa el Dolby Atmos? Se basa en tener una cantidad de sonidos que se van a mover como en el joystick en la sala, en vivo, con una metadata que va a decir, la metadata que yo voy a tener es la metadata de este joystick, de cada uno de estos sonidos. Entonces te da una capacidad que ellos llaman a cada uno de estos sonidos que pueden moverse en la sala, le llaman objetos. Y estos objetos pueden ser, creo que es hasta 128 objetos. O sea, vos tenés la capacidad que al mismo momento vos podés mover 128 objetos, o sea, la Guerra de las Galaxias que viajan los tiros de acá para allá, ¿sí? Los podés estar moviendo, automatizando en ese momento. Ahora, ¿para qué sirve esto si yo lo grababa directamente? Después me salía en los canales discretos en 5.1 porque grababa, primero lo hacía el efecto y después terminaba en los stems. Este concepto que yo les decía de stems, en donde yo termino en estos stems y grabo los stems y se acabó. Y grabo además los canales discretos, grabo 6 WAV, 5 WAV, lo codifico después en el AC3. Pero en realidad lo que yo grabé son 5 o 6 WAV, tracks mono de WAV. O sea, si es un 5.1 son 6 canales, 6 tracks mono de sonido que se disparan todos juntos. Cada uno es un parlante. ¿Para qué me sirve tener eso abierto, digamos, el sistema de estos objetos como si estuviera el Pro Tools abierto, digamos, como si estuviera funcionando el Pro Tools y no la mezcla final ya terminada? Me sirve porque lo que hace Dolby Atmos, que es interesantísimo, es hacer que la sala, tanto sea grande como sea chica, vos puedas hacer viajar esos objetos por una cantidad de parlantes distinta. O sea, si vos tenés una sala chica y tenés 5 parlantes, o 7 o 10 parlantes, ponele, ahora vamos a explicar otra cosa más. 10 parlantes, vos los vas a hacer viajar de la misma forma que si vos tenés una sala enorme. No sé cuál es el límite exacto, creo que son 48 parlantes. Lo que pasa es que yo este dato no lo tengo
Y hay varios autores que te dicen que son 62, 48, así que igual no nos importa. O sea, en una sala enorme vos tenés una cantidad de parlantes y ese objeto es como que sabe la cantidad de parlantes que vos tenés y los va a hacer cuando vos le decís, bueno, quiero que llegues desde el centro hasta la punta de aquella pared y después vuelvas, le decís al objeto 1. Bueno, lo que tiene que hacer solamente el objeto es ir, si son 20 parlantes que tiene que recorrer para llegar hasta aquella pared, va a recorrer esos 20 parlantes y va a volver. Pero si son 3 parlantes nada más, va a recorrer esos 3 parlantes y va a volver en el mismo tiempo. O sea, lo que hace en realidad no importa ya la cantidad de parlantes, no importa que sea 5.1, 7.1, 10.1, etcétera. Lo que importa es que es el tamaño de la sala. Entonces vos vas a tener otro joystick que lo que vos vas a tener ahí es el tamaño de la sala, no importando la cantidad de parlantes. Ese es el concepto del Dolby Atmos. Pero además incluye el eje Z. ¿Qué es esto? Incluye la altura. Lo que hace es poner parlantes en el techo y darte la sensación de altura también con el sonido. Entonces combinan los sonidos con este joystick ya tridimensional, en donde vos vas a escuchar los sonidos con altura. O sea, lo vas a escuchar subir, bajar, que antes no lo escuchabas, era algo plano al nivel de los oídos. Ahora es con altura, también te da la sensación de altura. Eso también es muy revolucionario. Entonces digo, está buenísimo, tenés un montón de herramientas y cosas para hacer, para jugar. Lo que yo decía, digo, hay películas que no se justifica tener eso, pero bueno, supuestamente, supongan que esto termina todo en Dolby Atmos, pero lo que sí les puedo decir que si bien tienen competencia y todo, ya Dolby volvió ya le ganó a la tecnología de vuelta, a sus ingenieros y su inventiva les ganó de vuelta a la tecnología, se metieron en el DCP y volvieron a codificar y volvieron a cobrar los royalties y volvieron de vuelta a lo que era Dolby original, con el Dolby de 4 canales, que vos dependías de Dolby y tenía que venir el consultor Dolby y ponerte la firma. Esto es en el caso del Dolby profesional, el Dolby Atmos profesional. Pero existe otro Dolby Atmos, además porque se metieron en todo. O sea, en una época cuando estaba el sistema de 4 canales escondido, el Dolby SR, el Dolby Estéreo para Cine SR, había otro Dolby que le habían puesto Dolby Pro Logic, que era el que vos tenías en tu casa. Que cualquiera de nosotros capaz que podemos tener un Dolby Pro Logic, que son los 5 canales o los 4 canales en ese momento en tu casa. Que es el Dolby Pro Logic. Y ahí ya no se metían con el tema del royalty, ¿no? O sea, ya eso lo compraba. Bueno, en el tema, yo no sé exactamente cómo es la parte económica y eso, porque además no tengo acceso directo a eso. Pero sé que hay un Dolby Atmos Home. Y cada vez se impone más el Dolby Atmos Home. Y en tu casa podés tener un Dolby Atmos. ¿Y cómo usan el Dolby Atmos? Que es medio es un efecto, o sea, es una imagen estéreo, supuestamente, de un efecto. ¿Qué hacen? Con los parlantes de arriba lo que hacen es, desde una barra que está abajo del televisor, apuntan una serie de parlantes hacia arriba para que los parlantes, esto de que yo les decía, sonido directo y sonido rebotado, bueno, para que el sonido de esos parlantes se dirijan hacia el techo, reboten y te lleguen a vos y te den la sensación de altura. No sé exactamente cómo se calibra eso, debe tener alguna especie de calibración o no, capaz que lo compras en el coto y lo pones, y si tenés acá, como tengo paneles, capaz que no escuchás la altura porque se lo absorbe, pero si tenés un techo común y silvestre, un cielo raso a una altura determinada, vas a rebotar el sonido y se va a escuchar algo lindo, no sé, vas a escuchar efectos, vas a escuchar espacialización, inmersión. Ese sería el Dolby Home. Y además, el Dolby Atmos Home. Y además, trabajan también para auriculares. Otro Dolby Atmos es otra cosa.
para los teléfonos también, etcétera, etcétera. Lo que hacen, meten otras tecnologías y a todos lo llamaron Dolby Atmos. O sea, es una cuestión de venta, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero eso ellos venden como que es el sonido inmersivo y todavía no están metidos tanto en los videojuegos, pero se están metiendo en los videojuegos también. Ahora, digo, y tienen algunas competencias que yo no las conozco. Sé que hay una o dos empresas que les están compitiendo y ni las conozco porque es para investigarlo, pero no conozco el Dolby Atmos. Esto para cerrar y para pensar un poco nuestro cine, para pensar un poco el futuro del cine y el presente también, y para pensar en nuestro cine también. Digo, yo tuve la suerte de haberme criado casi dentro de una sala, esta que yo les decía de Will, de IMSO, en donde con Rubén Piputo, el Pitu, que con él pasábamos horas investigando y haciendo pruebas y cosas dentro de una sala, porque era una sala muy básica y muy no era una sala cara, y podíamos estar horas y horas viendo cómo respondían cosas y eso. Digo, tuve la suerte de haber trabajado horas y horas dentro de salas de mezcla, experimentando cuando era analógico, más que nada. Y después pasamos al 5.1. La pregunta que y esto es fundamental, lo que yo pienso eso, o sea, para mí es un decálogo. Las películas tienen como se dividen también por la capacidad económica que tengan de poder solventar ciertas cosas, como ser, por ejemplo, la sala de mezcla, que la sala de mezcla siempre es lo más caro. Entonces siempre hay un límite de cantidad de horas que uno va a estar en la sala de mezcla, y es una macana, eso es importantísimo. Entonces, porque en la sala de mezcla todas esas decisiones después se van a ver en la película, y cuando vos mezclás, todas las horas que te faltaron son errores y cosas que no están en la película. Pensando en nuestro cine, Y lo que les puedo decir es que ya en esa época, hace 25 años atrás, sí, 25 años atrás, 20 años atrás, 15 años atrás, lo que yo sostenía y el problema fundamental que yo veía y sigo sosteniendo es que en esa época vos tenías la película que iba a ir al cine, pero la mayoría de la gente la iba a ver en la televisión. La iba a ver en el videoclub, la iba a ver en televisión. Entonces vos hacías una mezcla, suponete que hacíamos una mezcla 5.1 y dedicabas todo el tiempo para hacer esa mezcla 5.1. Y no le dedicabas tiempo para hacer la mezcla analógica, para ir a 2 canales, que era por donde salía por la televisión. O en su defecto a los 4 canales escondidos de la mayoría de los cines que había en esa época. O también, el mismo sistema que tenía el 5.1, el Dolby analógico, tenía botones donde vos apretabas esos botones y podías chequear tu mezcla en mono, la mezclabas en Dolby estéreo. Y yo estaba loco siempre con eso, siempre apretaba el botón y estaba siempre chequeando cómo se iba a escuchar un cine de la Patagonia que todavía tenía un sistema mono. Y además un sistema mono limitadísimo. Digo, ¿se van a entender algo estos tipos? Y estos tipos merecen el mismo respeto o más que el tipo que va a una sala en Europa, porque pagaron la entrada y necesitan tener algo digno. Y siempre me peleé quizá con otros sonidistas en donde, discutimos de que no, yo hago la película para el mejor sistema, después vos arreglate. Y yo no hago la película para el mejor sistema. Yo hago la película para una cantidad de sistemas que pueda hacerla. El problema era la parte económica, porque si vos hacías el 5.1, me pasó con documentales y cosas documentales donde creo que se habrá visto 2 funciones en 5.1. Después el resto de la vida de la película fue en un VHS o en la tele.
Entonces, tuviste miles de personas que la vieron una mezcla de la película que vos no hiciste. No le tomaste el tiempo, no tomaste el tiempo necesario como para chequear un montón de cosas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos haces la mezcla para el 5.1, etcétera, etcétera, y no chequeás, lo que quiero decir es que vos tenés que hacer otra mezcla. Y eso yo lo sigo sosteniendo hoy en día, por más que haya sonidistas que no estén de acuerdo. Yo sostengo que si vos en esa época hacías una mezcla para video, tenías que tener en cuenta el rango dinámico del video, o sea, tenías que tener en cuenta un montón de cosas en donde vos tenés que hacer otra mezcla. Vos necesitas hacer otra mezcla. Y lo mismo pasaba con el analógico y el digital. Vos necesitabas hacer una mezcla digital y necesitabas tomarte el tiempo necesario para modificar ciertas cosas en base al 5.1. Vos puenteabas, ahí se hacía un ruteo, como les explicaba, de Pachera, y lo hice hasta en Madrid cuando mezclamos Corazón de Fuego, una película uruguaya. O sea, digo, ellos hicieron la mezcla 5.1 y después de la mezcla 5.1, que también les pregunté, digo, vamos a trabajar con la mezcla analógica. No, lo que se hace de la mezcla 5.1 se puentean los canales y se hace a 4 canales. Digo, bueno, no sería lo correcto, y estaban de acuerdo todos, unos grosos terribles, pero nadie iba a agarpar 1 o 2 semanas más de mezcla para el analógico. Y la película, una vez que ya cobró vida, después ya no se escucha más en digital, se escucha en analógico. Salvo que después, con mucho tiempo, cuando el digital ya está instaurado, se escucha en digital. Pero me pasó, en serio, me pasó en películas que eran digitales y que la escuchamos una vez, el día del estreno. Me pasó incluso en los Hoyts, me pasó en el Abasto también, en donde en el estreno se mencionaba que era digital y me senté a ver la película digital y no era digital. Y subí, que quise hablar con el proyectorista, digo, escúchame, no la estás pasando digital. Yo sé que esto que está sonando no es el sonido digital, es el sonido analógico. Me dice, sí, porque este cine es analógico, no es digital. Pero ¿y cómo si están anunciando ahí en la puerta? Y dice, no, bueno, mirá, de todos los cines que hay acá, eso pasaba en el Abasto, ahí donde estaba el Bafisi. De todos los cines que hay acá, los únicos cines es este y este que son digitales. Los demás son todo analógicos. Ah, pero ustedes son unos estafadores, hijo de puta. Acá dice digital, como si todos los cines fueran digitales. Y mi película es digital. Aunque sea en el estreno la quiero escuchar digital. Bueno, pero eso lo tendrían que haber hablado con el productor. Claro, pero el productor, ¿qué carajo va a saber? ¿Qué va a saber el productor si al productor le están vendiendo? Bueno, entonces... perdón, dije carajo, pero digo, porque me enervan estas cosas, pero era muy indignante ese tipo de cosas. De ignorancia. Y el público no sabía si era digital, analógico, pero hay una diferencia. Y la diferencia, digo, no habría tanta diferencia si la película tuviera dinero como para, después que hacen la mezcla digital, hacer la mezcla analógica. ¿Qué quiero? ¿Por qué me fui tanto de tema? Porque de ahora en más, y esto es interesantísimo, que a mí, que digo, muchos sonistas piensan estas cosas también, digo. Yo estoy hablando siempre del cine en sala grande, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el futuro de la exhibición cinematográfica? ¿Es la sala grande o la sala chica, cada vez más chica? ¿Es el home? ¿Es Netflix? O sea, Netflix se está comiendo a las grandes producciones de Hollywood. La desocupación que hay en Los Ángeles... en ciertos estudios, ciertas cosas, el culpable es Netflix. Y el trabajo que está dando Netflix, antes lo daban las grandes, otro tipo de corporaciones. Netflix y un par más o sea, las OTT se están morfando, lo voy a decir así, y son las grandes corporaciones mundiales que están transformando la producción cinematográfica. Pero no solo transforman la producción cinematográfica, sino que transforman la forma de ver el cine. Es para discutir, es para debatir, para mí es muy interesante pensar un montón de cosas sobre nuestro cine.
Yo simplemente les estoy dando las pautas técnicas donde nos movemos profesionalmente y donde esa misma forma profesional la pueden llevar ustedes desde su primer trabajo práctico hasta el cine más profesional que pueda haber, con esto del flujo de trabajo y de trabajar de una forma determinada. Pero sí se está transformando la forma de producir, se está transformando de a poco gracias a una revolución tecnológica, pero también gracias por culpa de corporaciones que se están comiendo formas culturales, si quieren, de ver cine, de hacer cine, etc. Está en nosotros ser protagonistas o no. Vamos a ver esto, lo vamos a ver, vamos a hacer una serie de entrevistas. Yo estoy haciendo estos videos y en el medio estoy haciendo las entrevistas, así que no sé si este video lo voy a alargar antes, o sea, lo pueden ver en cualquier orden si quieren. No lo pueden ver en cualquier orden, yo les voy a dar la lista de reproducción, pero las entrevistas sí las pueden ver enmechadas, porque además de estos videos hay algunas entrevistas. Bueno, como anticipo de las entrevistas que les conté, vamos a ver un pequeño video, un anticipo de Flavio Nogueira, que es uno de los mezcladores más importantes que tenemos en el país y que además es un gran amigo. Todos los entrevistados son grandes amigos y son gente muy valiosa, son profesionales muy importantes en nuestra industria. Y bueno, le estoy muy agradecido, te estoy muy agradecido, Flavio, de participar en la clase, y bueno, le agradezco y ahora les muestro la entrevista. Mi nombre es Flavio Nogueira, yo soy amigo de Horacio y soy mezclador. Digo, películas que haya mezclado, conocidas: El Ángel, El Robo del Siglo, Mamá se fue de viaje, antes hacía Foley, editaba diálogos también, laburé con Horacio, y cuando hice Foley hice, por ejemplo, Metegol, Relatos Salvajes, conocidas, y después otras no tan conocidas. Ahora estoy haciendo una película de animación que se llama, no puedo decir el nombre, tampoco debería mostrar una imagen, pero bueno, en esta sala que es de Dolby Atmos, se pueden ver acá arriba, tiene parlantes en el techo, y la configuración es un 7.1, ¿sí? Son 7 parlantes, como en el cine, y después un subwoofer que acá está, ahí se puede ver. Entonces ahí tengo una configuración que es un 7.1. Pero acá además hay una configuración que es un 7.1.4, que son estos 4 parlantes. Esto es una configuración de Atmos Home, ¿sí? Lo que sucede, lo que suena acá arriba, no son canales discretos como el 7.1, sino que son objetos. Por ejemplo, el 7.1 son canales discretos. Si yo paneo algo a ese parlante, basta salir solamente por este parlante. Pero ahora, con los objetos, el objeto que yo panee por cualquier lugar de la sala, si yo esto lo llevo a un lugar que tiene más parlantes, se va a adaptar a esa sala. Lo que está sucediendo en este caso es que estos objetos, en la línea de tiempo, tienen coordenadas X, Y, Z a partir del timecode, y se van a ubicar en el tamaño de la sala en el mismo momento que se le va dando play, ¿sí? O sea que se va a adaptar. No es lo mismo un 7.1 que yo voy a tener una configuración de 7.1 tal vez con más parlantes atrás que están repitiendo lo mismo y va a seguir saliendo lo mismo. En este caso no, se va a dividir de acuerdo a una grilla que tiene la sala. Por eso pueden mezclar en salas de cine más chicas o salas de cine más grandes, y después a donde se los lleve se va a adaptar mucho mejor, ¿sí? Bueno, en esta salita hay una superficie de control que es el dock, ¿sí? Y otra superficie chiquitita que como que se adapta, que son 8 faders, y así se pueden sumar más faders, ¿sí? Acá yo tengo el control de por ejemplo, en este momento hay VCAs, pero yo podría ir pasando los bancos. Ven que va subiendo la pantalla y me va cambiando el canal. Si yo selecciono un canal, el canal que selecciona se va a venir acá y voy a tener los parámetros de paneo de ese canal, de ecualización, de envíos, ¿sí?
y aplicar, escribir esas automatizaciones o no. ¿Sí? En este caso es bueno siempre. Antes, yo me acuerdo antes tenía una pantalla de 14 pulgadas y cuando tuve una 17, ¡guau! Con esto puedo hacer todo. Después cuando aparecen las pantallas de LCD, bueno, qué grande esto, pero una no me alcanza, ya necesito dos. Y decía, porque así puedo tener la imagen en la otra pantalla. Y ahora ya no nos alcanza. Entonces necesitamos tres. Y si vamos a una sala de cine vamos a tener dos pantallas, una con Pro Tools, otra con plugins y otra con la pantalla. Pero ahora con Atmos, no solo eso, sino que vamos a necesitar cuatro. Una para la imagen, una para Pro Tools, una para los plugins y otra para el Atmos Renderer, que ahora en este momento no lo tengo abierto, pero es el que nos muestra los objetos, cómo se mueven adentro de la sala y demás. ¿Sí? Si les doy play no van a escuchar lo que sucede acá, pero bueno, le voy a dar un play un poquito. Por aquí, amigo. Iré a París, limpiaré nuestro honor y me convertiré en un mosqueperro. Necesitáis una lección de voz. Bueno, no creo que se note mucho. No se va a notar porque ahí van a escuchar todo en mono. Así que bueno. Nada, espero que les guste el video. Después si puedo les envío otro más. Y bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Flavio por haber participado en la clase. Hay otra entrevista con él, así que próximamente la vamos a ver. Bueno, lo que sigue van a ser, les voy a enviar las entrevistas que ya tengo y estoy haciendo, se las voy a enviar en los próximos días, antes de que termine el año, y las pueden ver en el orden que quieren, es una especie de anexo, de regalo que les hago. Porque son personas si bien son muy amigos, o sea, van a ver que son gente con la que yo trabajo y que yo quiero mucho, pero que son colegas que la verdad que son muy valiosos y que me parece que está bueno que los conozcan y que vean los estudios donde trabajan y las formas de trabajo. Ellos nos van a poder decir muchas cosas muy profesionales que están muy buenas. Así que espero poder enviárselas en los próximos días. Y bueno, y esperemos que el año que viene estar haciendo los trabajos prácticos y aprovechando que estos videos hayan servido de algo también para el marco teórico. Y bueno, esperemos que tener un buen año y que tengan unas felices fiestas. Fue un año muy duro, pero bueno, esperemos que el año que viene sea pulenta, esté bueno y que podamos trabajar mucho. Bueno, muchas gracias, les mando un abrazo.